En la llanura de Gaugamela, miles de guerreros persas observaron cómo el suelo temblaba. No era un terremoto. Era la marcha imparable de la máquina que cambiaría el mundo para siempre. Esta es la historia de cómo se forjó una fuerza sin precedentes. Empezamos. En el corazón de la llanura de Gaugamela, bajo el sol implacable de Mesopotamia, miles de guerreros persas observaron cómo el suelo temblaba. No era un terremoto, sino la marcha implacable de una máquina de guerra sin parangón. Esta fuerza, más allá de la leyenda de su líder, fue la herramienta que forjó un imperio. Pero, ¿qué era exactamente este ejército y por qué su estructura interna le permitió conquistar el mundo conocido? No era una mera horda, sino una formidable institución militar, la culminación de décadas de innovación táctica y estratégica. Su esencia residía en una combinación letal de unidades especializadas y una meticulosa organización, forjada en la disciplina y la adaptabilidad. Su importancia radica en haber sido el instrumento de un cambio de era, derribando imperios milenarios y expandiendo la cultura helénica hasta los confines de Asia. Para comprender la magnitud de esta fuerza, es crucial retroceder un paso. No surgió de la nada, sus cimientos fueron establecidos por su padre, Filipo II de Macedonia. Fue Filipo quien profesionalizó las fuerzas macedonias, transformando una milicia agraria en un ejército permanente y bien entrenado. Introdujo la revolucionaria Sarisa, una pica de entre 4 y 7 metros, que sería el distintivo de la falange macedonia y la piedra angular de su poder. Alejandro heredó y perfeccionó esta máquina, llevándola a niveles de eficiencia y letalidad nunca antes vistos. La organización de su ejército era un delicado equilibrio de fuerzas complementarias, diseñado para ejecutar el famoso martillo y yunque. El corazón inquebrantable de este yunque era la falange macedonia, formada por unos 12.000 a 16.000 pesetai o compañeros a pie. Armados con la temible Sarisa, los falangitas formaban un muro de puntas de lanza impenetrable, capaz de absorber y desorganizar cualquier carga frontal enemiga. Su disciplina y cohesión bajo presión eran legendarias. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. El resultado era un sistema de entrenamiento y disciplina brutalmente efectivo que garantizaba la capacidad de ejecutar complejas maniobras tácticas. Complementando la falange, el martillo lo constituía la caballería de compañeros, *Etairoi. Esta élite de la caballería pesada, compuesta principalmente por nobles macedonios, portaba una lanza larga, *Siston, y una espada. Su rol era devastador. Tras la contención de la falange, los Etairoi cargaban contra los flancos y la retaguardia enemiga, desintegrando sus formaciones en un golpe decisivo. Se organizaban en escuadrones, *Ilai, y su capacidad de maniobra y la confianza en su líder, a menudo al frente, eran absolutas. Pero su ejército era mucho más que estas dos formaciones principales. Incluía una diversidad asombrosa de tropas ligeras especializadas, peltastas, arqueros cretenses, honderos rodios y guerreros tracios o ilirios. Estas unidades proporcionaban apoyo crucial, exploración y protegían los flancos expuestos de la falange, demostrando una flexibilidad táctica sin precedentes. La cadena de mando y control era igualmente sofisticada. Alejandro era el comandante supremo, asistido por un cuerpo de generales leales, los futuros diadocos, quienes comandaban las distintas divisiones. La falange se dividía en taxeis, regimientos, y la caballería en ilai, con una estricta jerarquía de oficiales que aseguraba la ejecución fluida de órdenes, incluso en el fragor de la batalla. Esta estructura, combinada con una formidable logística y un cuerpo de ingenieros expertos en construir puentes y máquinas de asedio, permitió al ejército operar a miles de kilómetros de caza. Se mantenía abastecido y capaz de superar cualquier obstáculo. En esencia, era una sinfonía de armas combinadas, una máquina de guerra donde cada pieza encajaba perfectamente, desde la lanza más larga hasta el oficial más novato. Su diversa y su férrea no solo le permitieron ganar batallas, sino sostener una campaña de conquista épica que transformaría el mundo antiguo para siempre. En la vasta crónica de la estrategia militar, pocos nombres resuenan con la fuerza y el legado de Alejandro Magno. Pero detrás del genio del conquistador, existió una máquina de guerra sin parangón, una fuerza que no solo conquistó imperios, sino que redefinió el arte de la guerra. Su éxito no fue fortuito, fue el resultado de una meticulosa de tropas diversas y una férrea que permitía una ejecución táctica casi perfecta en cada batalla, desde las orillas del Helesponto hasta las profundidades de la India. No surgió de la nada, fue la culminación de reformas iniciadas por su padre, Filipo II. Los fundamentos filipenses sentaron las bases para una profesionalización sin precedentes. Filipo transformó una milicia tribal en un ejército permanente, entrenado y cohesionado. La de la Sarisa, una lanza formidable de entre 4 y 7 metros de longitud, revolucionó la infantería macedonia, dándole una ventaja decisiva en el campo de batalla. Esta innovación en armamento y la estandarización del entrenamiento conformaron la estructura esencial de la futura y que Alejandro heredaría y perfeccionaría, estableciendo un legado que definiría la táctica militar por siglos.
El corazón inquebrantable era la falange macedonia. Su era mayoritariamente de pesetairoi, o compañeros a pie, que sumaban entre 12.000 y 16.000 hombres en su apogeo. Estos soldados, armados con la temible zariza, se desplegaban en una formación densa y compacta, creando un muro de picas aparentemente impenetrable. La falange operaba como un yunque, fijando al enemigo en su lugar, absorbiendo su carga y resistiendo sus embates. La estricta de sus filas, la disciplina para mantener la cohesión y la capacidad de pivotar o avanzar en bloque bajo el mando de sus oficiales, la convertían en una fuerza destructiva que aplastaba la moral y la línea enemiga con su avance lento pero inexorable. Complementando la inmensa fuerza de la falange, y actuando como su contrapunto letal, estaba la caballería de compañeros, los etairoi. Esta era la élite de la caballería pesada principalmente compuesta por nobles macedonios. Estaba formada por jinetes armados con una lanza larga, el sistón, y una espada para el combate cuerpo a cuerpo. Su enilai, o escuadrones, permitía una flexibilidad táctica crucial, facilitando cargas coordinadas y maniobras envolventes que resultaron decisivas en batallas clave como Gaugamela o Issos, demostrando la sinergia de las armas combinadas. La brillantez de la residía también en su diversidad y especialización de tropas ligeras. Más allá de la falange y la caballería pesada, el ejército incluía un abanico de unidades auxiliares esenciales. Peltastas, infantería ligera equipada con jabalinas y escudos pequeños, hostigaban al enemigo y protegían los flancos de la falange. Arqueros cretenses, famosos por su precisión, y honderos rodios, expertos en lanzar proyectiles a distancia, proporcionaban apoyo de fuego y desgaste. A estos se sumaban contingentes de tracios, ilirios y otras poblaciones balcánicas que aportaban exploradores, escaramuzadores y tropas de choque. Esta rica permitía a Alejandro adaptar sus tácticas a cualquier terreno o enemigo, demostrando una versatilidad estratégica inigualable. La estructura de mando y control de su ejército era tan vital como su capacidad bélica. Alejandro era el comandante supremo, un líder carismático y estratega sin igual, cuya presencia en el campo de batalla inspiraba lealtad y valor. Estaba asistido por un círculo de generales leales, los diadocos, quienes eran sus lugartenientes de confianza y comandantes de cuerpos de ejército. La falange se dividía en taxeis, regimientos de unos 1.500 hombres, cada uno con su propio comandante. La caballería se estructuraba en hilai. Esta estricta jerarquía de oficiales, desde los lochagoi, jefes de fila, hasta los estrategos, aseguraba que las órdenes de Alejandro se ejecutaran con precisión y rapidez en medio del caos de la batalla, manteniendo la cohesión y dirección de la formidable fuerza. Una campaña de la magnitud de la de Alejandro, que abarcó miles de kilómetros, habría sido imposible sin una formidable capacidad logística y un cuerpo de ingenieros de élite. La empresa requería un suministro constante de alimentos, agua, forraje para los caballos y equipo militar, lo que implicaba una compleja red de caravanas, almacenes y rutas bien planificadas. Este aparato logístico permitía que las tropas estuvieran siempre abastecidas, un factor crítico para mantener la moral y la capacidad operativa. Además, contaba con ingenieros expertos, capaces de construir puentes sobre ríos caudalosos en días, fortificaciones improvisadas y las más avanzadas máquinas de asedio, como catapultas y torres móviles, que superaban cualquier obstáculo físico o defensivo que se presentara en el camino del ejército. El éxito sostenido de su ejército también se cimentaba en un riguroso sistema de entrenamiento y disciplina. Desde los pesetairoi hasta los etairoi, cada soldado era sometido a un entrenamiento constante y extenuante. Este adiestramiento garantizaba no solo la habilidad individual con las armas, sino, crucialmente, la cohesión de las unidades y la capacidad de ejecutar complejas maniobras tácticas bajo la presión extrema de la batalla. Marchas forzadas, simulacros de combate y ejercicios de formación eran parte de la rutina diaria. Esta disciplina férrea, inculcada desde los cuarteles, aseguraba que la estructura del ejército actuara como un único organismo bien coordinado, capaz de adaptarse y responder a las cambiantes demandas del campo de batalla. La pragmática visión de Alejandro también se reflejó en la evolución y adaptación de la composición y tácticas de su ejército a lo largo de sus campañas. A medida que avanzaba hacia el este, incorporó soldados de las poblaciones conquistadas, enriqueciendo y diversificando su fuerza. Un hito notable fue la integración de jinetes y arqueros persas, unidades que demostraron ser de gran valor, especialmente en terrenos donde la caballería macedonia pesada podía ser menos efectiva. Las hiparquías persas, por ejemplo, fueron formaciones de caballería que se sumaron a la estructura original, demostrando la flexibilidad de su ejército para absorber nuevas tácticas y armamento, siempre en busca de la máxima eficiencia. Esta capacidad de adaptación no solo mantuvo la superioridad numérica y táctica, sino que también fusionó culturas militares en una sola fuerza imparable. En resumen, el ejército de Alejandro no fue simplemente una fuerza de combate, fue un modelo de ingeniería militar, cuya inigualable organización y férrea disciplina le permitieron operar como una entidad cohesiva y adaptable.
Desde los cimientos filipenses hasta su constante evolución en el campo, cada elemento, desde la falange hasta la caballería de compañeros, desde las tropas ligeras hasta el sofisticado sistema de mando y logística, encajó perfectamente para crear un ejército que no solo ganó batallas, sino que conquistó el mundo conocido, dejando una huella indeleble en la historia militar. El ejército de Alejandro no solo se desvaneció con la muerte de su comandante, su sombra se proyectó por siglos, definiendo el arte de la guerra y dejando un legado de consecuencias tan vastas como los territorios que conquistó. Su recuerdo no es el de una fuerza más, sino el de un modelo, una ingeniería militar cuya inigualable organización y férrea disciplina reescribieron las reglas del conflicto armado, inspirando a generales desde Escipión el Africano hasta Napoleón. La primera y más evidente consecuencia fue la misma de esta fuerza, que sentó las bases para el concepto de armas combinadas. La falange macedonia, con sus 12.000 a 16.000 pesetairoi y sus avisas de hasta 7 metros, demostró ser un yunque impenetrable. Pero su verdadero poder residía en la sinergia letal con la caballería de compañeros, etairoi, el martillo que, armado con su sistón, perforaba los flancos y la retaguardia enemiga. Esta dualidad táctica no fue una casualidad, fue la piedra angular de cada victoria, una lección perdurable sobre cómo la especialización de unidades diversas, desde los peltastas y arqueros cretenses hasta los honderos rodios, podía integrarse para maximizar el impacto en el campo de batalla. La flexibilidad con la incorporación de soldados de las poblaciones conquistadas, las hiparquías persas son un ejemplo clave, demostró una adaptabilidad que pocos ejércitos antiguos lograron igualar. En cuanto a el ejército de Alejandro fue una máquina administrativa y de combate sin precedentes. Su sistema de mando y control, con Alejandro como comandante supremo asistido por sus diadocos y una clara jerarquía de taxeis para la falange e ilai para la caballería, permitió una ejecución de órdenes rápida y coordinada en la vasta escala de sus campañas. Este modelo de liderazgo efectivo y estructura jerárquica se convirtió en un estándar. Pero no era solo la cúspide, la intrincada logística, con su formidable cuerpo de ingenieros, capaz de construir puentes, fortificaciones y máquinas de asedio en tiempo récord, fue lo que permitió a la fuerza operar a miles de kilómetros de su base, desafiando la geografía y los límites de la época. Este dominio logístico y de ingeniería fue tan crucial como cualquier batalla ganada. El por qué se recuerda al ejército de Alejandro radica en su éxito sin parangón, conquistó el mundo conocido, forjando un imperio vasto y unificado que, aunque efímero en su extensión geográfica, irradió cultura helenística por todo Oriente. Este éxito no fue fruto de la casualidad, sino del rigor de su sistema de entrenamiento y disciplina, heredado de los fundamentos filipenses, que garantizaba la cohesión de las unidades y la capacidad de ejecutar complejas maniobras tácticas bajo la presión más extrema. En síntesis, el ejército de Alejandro no solo ganó batallas, creó una plantilla para la guerra futura. Su inigualable multiarmas y su férrea logística y de mando, sumadas a una disciplina implacable y una capacidad de adaptación constante, lo convirtieron en el modelo de eficiencia militar durante siglos. No es solo un capítulo de la historia, es un manual viviente, una demostración de cómo la sinergia de hombres y estrategia puede trascender lo imposible y dejar una huella imborrable en el devenir de la humanidad. El legado de Sui resuena aún hoy, recordándonos que la excelencia militar es una ciencia tan precisa como un arte devastador. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.